Hola chicos y posiblemente inexistentes chicas en este canal. ¿Cómo les va? Yo soy el Morris y aquí les traigo una historia alterna a la de Goku. Espero la disfruten. Vegeta, el príncipe de la raza guerrera Saiyajin, viajó cierto día al palacio del todopoderoso rey del todo. Llevaba puesto su usual uniforme Saiyajin. A esas alturas de su existencia, crear ropa de la nada con solamente el cambio de la materia a su alrededor no era un problema, por lo que siempre traería su usual conjunto de ropa. Justo como los que su esposa había hecho para él alguna vez. Vegeta estaba inclinando levemente su cabeza, era un simple saludo formal, él no tenía la cabeza hueca como su rival, como para saludar estúpidamente al dios del todo. El sumo sacerdote le preguntó. Vegeta-san, ¿a qué has venido? ¿No me digas que por fin te has decidido a tomar el puesto de dios de la destrucción? Vegeta ladeó su cabeza. No, yo no tomaría un puesto tan aburrido, a pesar de que ya domine el Akai, no tengo intenciones de volverme un dios de la destrucción. El sumo sacerdote exhaló, eso suponía, el poder de los dioses de la destrucción ya ha quedado muy atrás para ti y para Goku-san. Vegeta no respondió nada, sabía que aquel nivel era realmente alto, pero ya no era su nivel. Por encima de él, ya solo estaban los guardias de Zeno-sama y el sumo sacerdote. Debe de haber una razón para venir o no. Tú no eres del tipo de persona que viene a este lugar a jugar con Zeno-sama. Vegeta asintió. Necesito un favor, dijo con complejidad, él no era del tipo al que se le daba bien pedir las cosas. Pero desde que pidió de favor a Whis, su primer maestro, que lo entrenará, Vegeta dejó de ser tan terco. Los Zeno-sama ladearon un poco sus cabezas. ¿Un favor? ¿Qué tipo de favor? Vegeta inhaló un poco de aire, miró al infinito durante un momento, su expresión compleja ante su larga vida era notoria. Yo quisiera hacer un viaje. Desde que Kakaroto y yo alcanzamos un nivel de poder que provocó que no pudiéramos morir de vejez, he visto morir a mi familia y a esos insectos cercanos a mi familia. Siendo incapaz de morir, me dediqué a entrenar para sobrepasar todos los límites, ser más fuerte que Kakaroto. Pero después de tantos años de pelear y pelear, de volverme más y más fuerte, siento que el fin no está cerca, siento que cada vez que me vuelvo más fuerte, mi final se aleja más y más. Vegeta no era un dios de la destrucción, no era un alienígena con una longevidad que debiese superar los 150 años. No era como Hito Freezer, quienes podían vivir durante mucho tiempo sin tener que preocuparse por sentimentalismos como la familia o seres queridos. Vegeta era de temperamento muy fuerte, y muy decidido, pero su esposa había logrado atravesar su duro cascarón de orgullo, ganándose un lugar en su maligno corazón. Después de su muerte, vino la de su hijo, luego la de su hija, luego los nietos, y cuando su nieto hijo de Trunks falleció, Vegeta decidió que debía de alejarse del planeta Tierra. Su longevidad se había vuelto extraña a pesar de ser un Saiyajin. Él junto a Goku habían permanecido jóvenes mientras todos los demás envejecieron. Sin más que hacer, y enfrentarse a otros oponentes, Vegeta se la pasó peleando con Goku en repetidas ocasiones. Derrota y victoria, el tiempo pasó. Como buenos Saiyajines que eran. Goku y Vegeta siguieron haciéndose más y más fuertes a cada enfrentamiento que tenían, hasta que su estado normal sin transformaciones superó el poder de un dios de la destrucción. Fue por aquel entonces que comprendieron que, de seguir peleando, se volverían más y más fuertes para nunca tener un fin. Por lo que habían decidido dejar sus enfrentamientos. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para ellos, ya tenían el hábito de entrenar arraigado a cada átomo de sus cuerpos, espíritu y ser existencial, por lo que comenzaron a hacerse fuertes simplemente con el paso del tiempo. Por lo que el dúo de Saiyajines decidió dormir. Dormir por lapsos de tiempo hasta que por fin se aburrieron de sus longevas vidas. ¿Entonces? Preguntaron los Zenos. Quiero tener un viaje para encontrar aquello que perdí, lo que perdimos Kakaroto y yo. Los Zeno ladearon la cabeza. ¿Qué tipo de viaje? Preguntaron. Un tipo de viaje donde tenga que arriesgar mi vida y sentir la emoción de las peleas. El sumo sacerdote se llevó la mano a la barbilla. Vegeta y Goku eran seres anormales. Tuvieron un crecimiento excepcional. Tanto, que se volvieron más fuertes que los dioses de la destrucción de los 12 universos, después, se volvieron más fuertes que los ángeles. El sumo sacerdote dudaba de poder derrotarlos sin tener que usar toda su fuerza. Así que, ¿qué tipo de oponentes podrían hacer que Vegeta pudiese disfrutar de combates? Imposible. Respondieron los Zenos.
Ya eres demasiado fuerte, posiblemente solo mis guardianes y mi sumo sacerdote sean capaces de derrotarte. Obviamente podrías intentar un combate contra mí, pero posiblemente termine destruyéndote junto a los 12 universos. El Zeno de ese respectivo tiempo le dijo, fue de aquellas veces que Zeno no parecía infantil, lo cual era raro. Vegeta apretó un puño, él sabía que definitivamente no podría ganar contra el dios del todo, y sabía que no permitiría un enfrentamiento contra sus guardias o contra el sumo sacerdote. Eran entidades que en una pelea, pondrían en peligro a los universos. El sumo sacerdote ladeó la cabeza. ¿Qué te parece que te envíe a otro mundo al borde de la destrucción? Hay varios de esos en uno de los universos que van a ser destruidos. Vegeta miró a Daishinkan. ¿Enviarme a otro mundo? Sí, un mundo que esté al borde de la destrucción y que sea obvio que llegara a su final. Vegeta se cruzó de brazos por mera costumbre, se podía ver un poco desacuerdo. ¿Planeas enviarme para que los salve y me conviertan en su dios? Algo así no es lo que estoy buscando, se quejó el Saiyajin. No, ¿de qué serviría enviarte a un viaje de ese tipo? ¿Lo que quieres es experimentar la aventura o no? Daishinkan levantó su dedo índice. Si quieres emoción, te sellaré al límite, quedarás tan fuerte como un humano común y corriente, así no tendrás ningún tipo de ventaja sobre otro humano. Vegeta separó sus brazos mientras era sorprendido por la sugerencia de Daishinkan. ¿Volverme un humano? Daishinkan asintió. Por dentro seguirás siendo tú, tendrás todo tu poder, pero tu cáscara será la de un mero humano. Así que no podrás lanzar ataques de ki. A menos, claro, que entrenes ese cuerpo humano, pero dudo que en un mundo al borde de la extinción vayas a tener mucho tiempo para entrenar, por lo que seguirás sin ventajas a menos que te esfuerces al límite. Vegeta sonrió desafiantemente. Omoshiroi, suena interesante. Pero creo que con todo y mis poderes sellados, toda mi experiencia sería demasiada ventaja. Daishinkan masajeó su barbilla, entonces hagamos esto, sellaré tus recuerdos y dejaré tu personalidad intacta. Al momento de que mueras, serás liberado de tu cáscara humana. Vegeta sonrió aún más. Fumo, creo que así sí sería emocionante. Daishinkan dio un aplauso y un holograma del universo se manifestó. Te mostraré algunos y podrás elegir. Ten en cuenta que el universo donde serás mandado, tiene una posibilidad de sobrevivir demasiado baja, si el mundo a donde vas y posiblemente otros pocos planetas habitables se extinguen, no habrá razón para mantener ese universo que no es interesante. ¿Quiere decir que si no salvo a ese planeta, eliminarán el universo? Zeno-sama negó con la cabeza. Aún hay más planetas con civilización, pero también están al borde de la extinción, si se extinguen antes de que tú termines, el peso de ese universo caerá en tus hombros. El otro Zeno-sama habló, te daremos la oportunidad de tener tu viaje porque se oye interesante. Pero si mueres, el dúo de Zeno-sama levantaron una mano y luz comenzó a emitirse. Serás golpeado por la eliminación del universo. Una gota de sudor cayó por la mejilla de Vegeta. Él sabía que era mucho más fuerte que cuando vivía en el planeta Tierra. Pero no sabía si sobreviviría a un ataque eliminador de existencia. Aunque aquello no le preocupaba mucho, le preocupaba sobrevivir y volverse aún más fuerte para ya nunca poder morir. Vegeta sonrió de forma desafiante. Interesante, definitivamente interesante. Bien, acepto las condiciones. Yo, el príncipe de los Saiyajin, recibiré el golpe que elimina universos si es que no logro salvar a esa humanidad. La luz de los senos se apagó. Ay, Vegeta va a entretenernos, Vegeta va a darnos entretenimiento. ¿Cuándo quieres partir, Vegeta-san? Preguntó Daishinkan. De inmediato, no quiero que Bills o Champa me sigan molestando con convertirme en un dios de la destrucción. Daishinkan dio un aplauso. Bien, Vegeta-san, por favor escoge, tengo un planeta donde los humanos pelean contra extraterrestres, usan naves espaciales que pueden surcar el universo. Daishinkan mostró lo que parecía una proyección. La humanidad se enfrenta a monstruos mientras viajan por el universo, son ayudados por jovencitas que cantan y su energía les da un plus a los pilotos, seguro que te queda algo así. No, a mí no me interesa la música, esa extinción de humanidad no me interesa salvarla. Ya veo, Daishinkan masajeó su barbilla, con sus manos movió entre galaxias y partes del universo. Oh, aquí hay un planeta donde los humanos tendrán que enfrentarse a alienígenas insectoides, quedarán al borde de la extinción y solo podrán defenderse peleando con su propia tecnología y armas imbutidas con ki. Vegeta cruzó sus brazos. ¿Insectos? No, detesto a esas desagradables criaturas. Daishinkan suspiró. Siguió su búsqueda.
Buscaba y buscaba entre galaxias del universo. Al cabo de un tiempo, se detuvo. Aquí hay uno sin insectos o música. Este mundo se enfrentará a su extinción debido a un arma biológica creada por los mismos humanos. El arma se volverá un virus que convertirá a los humanos en muertos caminantes, y si uno solo de esos te muerde, te convertirás en un muerto. Vegeta sonrió. Ese mundo al borde de la extinción se oía bien, un mundo sin insectos estaba bien para él. Bien, ahora, Vegeta-san, reduzca su poder al máximo y procederé a sellarlo y enviarlo a aquel mundo. Sin ningún tipo de duda, Vegeta redujo su poder al mínimo. Hasta lo más que pudo suprimir su propio poder. Daishinkan creó una barrera esférica a su alrededor, varios rayos de energía comenzaron a golpear a Vegeta sin provocarle daño. Como resultado, Vegeta comenzó a encogerse, parecía que regresaba a sus años de juventud, pues su estatura se reducía. Sus años físicos parecían haber sido drenados, pues Vegeta adoptó una apariencia de un niño de unos 10 años. Vegeta miraba su propio cuerpo con sorpresa. Notaba el cambio físico, aunque su poder seguía igual. Bien, ahora sellaré tus memorias para que puedas disfrutar al máximo tu viaje. Esfuérzate, Vegeta, has entretenido el viaje, lo estaremos viendo en ocasiones, le dijeron los pequeños dioses del todo. Acabaré de inmediato, les dijo Vegeta. Su visión se nubló y perdió el conocimiento. La esfera contenedora se difuminó en el aire y desapareció. Uf, Daishinkan exhaló. Vegeta-san se ha vuelto muy fuerte, me costó un poco sellarlo, le dijo a los pequeños Zeno-sama. Vegeta-san, Vegeta-san, Vegeta-san. Vegeta abrió lentamente sus párpados. Tenía las manos en la nuca y la cara ligeramente inclinada hacia arriba, un libro tapaba su aburrida expresión. Vegeta estaba dentro de un salón de clases. Estaba sentado en la última hilera de bancas escolares en una formación de 4×5. Mientras Vegeta estaba dormitabundo, había puesto los pies sobre su mesa escolar. Un pie sobre otro. Vegeta de mala gana se quitó el libro de la cara para voltear a ver a quién le hablaba. Era un hombre delgado, tenía un traje negro, justo como si fuese un asalariado, llevaba unas gafas ovaladas, un libro en su mano y una tiza en la otra. A Vegeta le parecía que aquel profesor era como una comadreja. Seguidamente buscaba dejar mal visto a los estudiantes y remarcar su autoridad como profesor. De hecho, Vegeta ya había tenido varios roces con dicho profesor. Justo ahora el profesor tenía una mirada sonriente. Apuntaba con la tiza al pizarrón. Oh, lo siento Vegeta-san, interrumpí tu siesta de la tarde. ¿Qué se le va a hacer? Bien, ya que estás despierto, ¿por qué no nos iluminas con tu vasto conocimiento resolviendo esta ecuación? El profesor Shindo había notado desde el principio al aburrido y dormido Vegeta que no había tenido el mínimo interés en su clase. Por lo que adelantó algunos capítulos en su libro de matemáticas y comenzó a enseñar a resolver una ecuación tan complicada que ningún estudiante podía entender, quizás solo una de ellas, una chica pelirrosada de coletas dobles. El profesor golpeteó el pizarrón con la tiza mientras no podía evitar sonreír detrás de su libro. Vamos Vegeta-san, muéstranos cómo resolverlo. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar. ¿Cómo planean resolver aquello? Como de costumbre, Shido-sensei quiere exagerar. Vegeta miró la pizarra. Fump, por estas estupideces me molesta. Vegeta se cruzó de brazos mientras tenía una mirada aburrida, x es igual a 12. Los estudiantes comenzaron a mirar entre la pizarra y Vegeta en repetidas ocasiones. Después de todo, el anterior ejercicio con el que les habían mostrado aquella compleja ecuación, había ocupado una pizarra entera para ser resuelto. Vegeta-san, debes de estar bromeando, esa ecuación claramente necesita llevar la ecuación para ser resuelta, no es algo que se pueda hacer de forma rápida en la cabeza. Vegeta chasqueó la lengua sin siquiera tratar de disimularlo, él se puso de pie y tranquilamente caminó a la pizarra, tomó una de las tizas y resolvió el problema, que efectivamente se había llevado casi el pizarrón entero en la resolución de las fórmulas necesarias para obtener el resultado. Y efectivamente, el resultado era x igual a 12. Vegeta sabía muy bien cómo era aquel profesor con aura de comadreja. De hecho, le agradaba que lo retara, después de todo, él era igual, le gustaba mostrar su superioridad. Vegeta levantó la barbilla mientras miraba al profesor Shido. La próxima vez que quieras hacerme perder mi tiempo trata de esforzarte un poco con los problemas, algo que saques de un libro de ese nivel no me dará ningún reto. Vegeta fue a su asiento y tomó su maletín. Lo puso sobre su hombro y luego se fue del aula. El resto de estudiantes se quedaron en silencio. Todos sabían sobre el temperamento de Vegeta.
Era el mejor de toda la clase y parecía que no se esforzaba. Vegeta fue al tejado de la escuela, arrojó su maletín y se acostó a la sombra. Miraba el cielo aburrido. A su lado, un estudiante pasó caminando. Era uno de sus compañeros de clase. Uno de esos que no sumaban o restaban al ambiente de la clase, que solo estaba ahí. El estudiante fue caminando y se recargó de espaldas en la reja del tejado, parecía pensativo durante un rato. Era un día caluroso y aburrido, el estudiante que le dio la espalda a la reja miró el cielo y suspiró. Agú. Un gemido apagado se escuchó a lo lejos. El estudiante que estaba de espaldas a la reja se dio media vuelta. Desde el tejado, todo el campo deportivo y la entrada se podía ver. Justo en la entrada, un sujeto encorvado, atravesaba las rejas de barrotes de la entrada escolar con sus brazos, quedando detenido por no poder avanzar más. Con gemidos y forcejeos contra la puerta inamovible, el sujeto encorvado levantó su tono de queja en gemidos desentonados. Pronto, un trío de profesores se acercaron a la entrada, un profesor que traía puesto un chándal deportivo color verde limón, y un par de profesoras. Las profesoras comenzaron a regañar al sujeto, pues ante sus ojos parecía estar borracho. Y un hombre borracho en una entrada escolar era un mal ejemplo, además de que se veía antiestético. El profesor en chándal, que era obviamente el de educación física, tenía un poco de musculatura marcada. Quizá por quedar bien con las profesoras, o impresionarlas. El profesor tiró de la camisa del sujeto encorvado, provocando que éste se impactara contra la puerta de forma ruda. Las profesoras se sorprendieron un poco, y de hecho le dijeron al profesor que la violencia no era la solución. Pero aquel profesor contestó que aquella forma era la única que se debía de usar con los borrachos vagabundos para que aprendieran a no acercarse a la escuela en aquel estado. Fue en aquel momento de fanfarronería que el sujeto encorvado acercó su boca al brazo del profesor y lo mordió. Cuando la cara del sujeto encorvado se pudo ver, esta estaba morada, tenía los ojos hacia atrás, sangre salía por sus ojos y nariz, además de que se veía grotesco. El profesor con chándal dio un enorme grito, la mordida del sujeto fue fuerte, cuando trató de forcejear, el sujeto le arrancó un gran trozo de carne de la mordida. El profesor cayó de espaldas mientras sostenía su brazo con fuerza y gritaba a todo pulmón por el dolor. Las profesoras gritaron por reacción. Tiraron del profesor un poco para alejarlo de aquel vago que aún estiraba una de sus manos mientras mordía la carne en su boca. El profesor de educación física comenzó a gritar más fuerte pero ya no por su brazo, gritó un par de veces más y luego sus gritos se apagaron. El par de profesoras se agacharon para ver el estado del profesor. Estaban entrando en desesperación, pero aún así, trataron de reaccionar lo mejor posible. Desde el tejado, el estudiante que parecía pensativo miró todo. La distancia era la suficiente para que viese aquello. De pronto, notó como el profesor pataleaba fuertemente, para momentos después, levantarse de golpe y morder el cuello de una de las profesoras, arrancando un gran trozo. El cuello de la profesora se volvió una fuente de sangre que salpicó hasta varios metros de distancia. Aquella profesora no tuvo tiempo de gritar, ya que el profesor de educación física fue a morder su cara. La otra profesora gritó en pánico, su cuerpo se contrajo mientras levantaba las manos a sus mejillas para dejar escapar sus gritos de terror. Por aquel grito, el profesor de educación física pareció notar, pues volteó la mirada a la profesora. Cuando ésta se dio cuenta, trató de darse media vuelta para correr. Pero debido al terror de ver el canibalismo, sus piernas no le respondieron como deberían. Para cuando se dio la vuelta para intentar correr, el profesor de educación física ya la había alcanzado y había saltado sobre ella, mordiendo su cuello por la espalda. Su grito de terror no fue escuchado desde las aulas escolares, pero fue bien escuchado por el estudiante en el tejado. Este de inmediato tragó saliva. Aquello que había visto era canibalismo en un estado grotesco. Era como en las películas del canal de terror en la madrugada. El instinto de aquel chico le indicó que debía de correr, de ponerse a salvo. Después de todo, las profesoras que les habían mordido el cuello ya se habían levantado, gemían como el sujeto que las había mordido, como el sujeto que había mordido a quien las había mordido, y seguramente buscarían a alguien más a quien morder. El chico se giró para bajar a las aulas. Cuando lo hizo, pudo ver a otro chico mirando la escena. Estaba viendo al prodigio de la clase. Vegeta, el orgulloso y antipático del salón. La mirada de Vegeta se veía llena de sentimientos variados. Sus ojos brillaban y su semblante delataba algún tipo de emoción profunda, la cual le provocaba sonreír mientras una gota de sudor caía por su mejilla.
Interesante y emoción, era lo que decía el semblante de Vegeta. Bueno, hasta aquí llegamos por esta ocasión. Con la historia corta de Vegeta, la historia que ocurre antes de que Goku esté en un Dread. Ya saben, hacen todo eso que siempre piden los youtubers, ahí está el link de mi Twitter y mi nick en Discord. Y como siempre, nos veremos en el futuro. Chao.